Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Dije que los videos breves en filosofía de película eran un experimento. Bueno, de ese experimento no me convenció demasiado sus resultados. Así que voy a grabar algunos videos breves que tengo a medio hacer y eso va a ser todo, van a volver a ser una rareza. Primero, no soy bueno haciendo ese tipo de videos. Me quedan los videos breves, me quedan de 4 o 5 minutos. No me sale bien los videos de 1 minuto. Y segundo, la intención era, bueno, esto es algo que vamos a añadir, pero la actividad del canal va a seguir como siempre. Y no, la actividad del canal se vio resentida por la sucesión de videos breves. Así que voy a subir algunos más en estos días y después volvemos al formato típico que tuvo siempre Filosofía de Película. Sé que a algunas personas le había gustado ese formato, pero bueno, lo lamento. Nunca se puede satisfacer a todos. Me pasan una serie de links de propaganda rusa donde muestran a una soldado ucraniana que subió una foto a Instagram haciendo el saludo fascista. O sea, lo que está haciendo Rusia en Ucrania no es una invasión, es un dislike. Me preguntan qué pienso de la reseña de Batman de Occidental Image. No conocía ese canal, vi ese video nada más. Creo que es uno de los únicos dos en su sano juicio que he escuchado. El otro es en inglés, Filmento, que es el único, es uno de los 2 o 3 críticos que no están completamente locos y que hizo un muy buen análisis sobre, indirectamente hablando de Batman. Hizo un análisis de Seven explicando por qué es incomparablemente superior punto por punto a The Batman. Pero no, la mayoría, todos los que dicen que eso es una obra maestra del cine están completamente locos. Me preguntan qué pienso de Singapur. Singapur es algo así como la versión de el Partido Comunista Chino ha manejado maravillosamente bien el COVID-19 en versión de derecha. O sea, tenemos este país, esta ciudad, estado, isla-estado, que ha eliminado los problemas de vivienda, todo el mundo es próspero, no hay corrupción, y todo está maravillosamente bien, según el confiable, imparcial y objetivo testimonio de las estadísticas oficiales de un gobierno, de un régimen totalitario. O sea, si vamos, ¿qué razón tendríamos para poner en duda esa fuente de información? Así que Singapur debe tener una economía maravillosa. Me dicen que sobre el tema de la politización del crimen, yo dije que no tiene sentido hacer un análisis político del crimen porque el crimen es lo antipolítico. Y creo que por el formato de brevedad, creo que por ahí esto se presta una confusión. No quise decir que el crimen no tenga causas, que no tenga una causa política, que no tenga causas sociales, que no haya... O sea, no es que el crimen sea... No me acuerdo cómo se llama en religión cuando... Hay un término en religión cuando un fenómeno no tiene causas, es algo que aparece milagrosamente en la realidad. No estoy diciendo que el crimen sea eso, sea algo que no tiene causas, no tiene explicaciones, algo que aparece en la realidad. No. Lo que estoy diciendo es que es un fenómeno, el crimen, que rompe con todas las convenciones políticas, con todas las convenciones sociales. Entonces no tiene sentido hacer un análisis político-social del crimen. Podemos hablar de las causas, podemos hablar de cómo combatirlo. Desde luego que el crimen tiene causas, y a veces causas políticas. El crimen político es que por cierto, en cierto sentido es un oxímoron, un crimen político. El crimen político es el mejor ejemplo de esto. O gente que comete un crimen debido a malas políticas educativas, malas políticas sociales. El violador es un hijo sano del feminismo.
Si una persona fue criada desde los 6 años, fue adoctrinada para pensar que la relación natural entre los sexos es la violencia, cuando esa persona llega a la pubertad, llega a la edad donde una persona empieza a tener relaciones sexuales, su visión de la sexualidad va a ser totalmente sadomasoquista. Es inevitable. Pero en este caso es una causa política indirecta. Es una ideología política. Creó un pésimo sistema educativo. Ese pésimo sistema educativo generó hombres con trastornos mentales muy importantes, y esos hombres con trastornos mentales muy importantes cometieron un crimen. En el crimen político, en cambio, la causa es directa. Me voy a cargar a este ñato para impedir que se vote la ley X. En ese caso es directa la causa. Pero el crimen no es en sí mismo un fenómeno político. Este es el punto. El crimen no es un fenómeno social. Vos no podés sancionar una ley diciendo no va a haber asaltos. No. Vos podés sancionar una ley diciendo si alguien comete un asalto lo vamos a meter preso X años. No podés impedir el crimen con una ley. Podés crear las condiciones para que el crimen no se produzca. Con políticas educativas, con políticas penales, etcétera, etcétera, etcétera. Podés crear las condiciones para que el crimen no se produzca, pero el crimen no es un fenómeno político en sí mismo. Este era el punto. Por ahí debería haberlo explicado mejor, y esto porque se prestaba a confusión lo que dije. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. We have this Christian framework that a lot of people don't realize they're following, and I would also argue our culture has a Marxist framework. And on top of that, you mentioned the Marxist framework, but I think there are a lot of people, including in the conservative movement, who don't realize they're following the Marxist framework as well, and in many cases, even more closely than they are the Christian framework. So there are a lot of Marxist assumptions that our culture currently takes for granted. One example would be that without any qualification, equality is always an inherent good. But of course, that's ridiculous, right? We should not treat a pedophile the way we would treat a law-abiding citizen. In some instances, you need inequality, and justice is more important. We shouldn't treat the guy who runs way faster than the other guy equally when it comes to handing out medals either. Exactly, Right. exactly. There is a necessity for people to be treated unequally in certain circumstances. I would argue another way in which we've assumed Marxist thinking or taking it for granted is that we can solve problems, including moral problems, with a more equitable distribution of resources. So what the Marxists said for so long was that if we just more equitably distribute resources and workers own the means of production, all of these social ills will fall away. And then instead of saying that's absolutely nonsense because there's more to human beings than the materials they're made of and they need something deeper, the conservative movement today responds by saying, no. Yes, of course, resource distribution is the most important thing, but those resources are distributed better by capitalism as opposed to Marxism.